La dignificación del trabajo en El Salvador es un tema pendiente de muchos años. Se ha avanzado en algunos gobiernos, otros lo retrasan y otros son demasiado obscenos en el despido de los empleados en nuestro país. Únicamente son vistos como un número. Usualmente, las 2 últimas semanas de diciembre son semanas donde se vuelve una Navidad negra, una Navidad oscura completamente. El actual gobierno en El Salvador lleva una cantidad risible ya, o indignante. No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez, bienvenidos a este espacio que se desarrolla desde los estudios centrales de la producción de Mix de Medio para Agape TV, Canal 8. Hoy nos acompaña Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos en El Salvador. Héctor, qué bueno que esté con nosotros, bienvenido. Un saludo, Francisco, muchas gracias por el espacio. No es tan fácil decir en las vísperas de esta Navidad, feliz Navidad a las familias que nos sintonizan cuando tenemos un drama humano que está ocurriendo en nuestro país que llama necesariamente a la solidaridad y a la necesidad de vencer el miedo para denunciar una serie de vulneraciones a los derechos de la clase trabajadora. Bueno, Héctor, yo le voy a hacer un reclamo de entrada. ¿Por qué no puede venir a darnos datos que nos alegren, datos que den visos de que se ha dado un golpe de timón para los derechos laborales en el país? Bueno, realmente celebrar triunfos de los derechos de la clase trabajadora en este país ya tenemos cerca de 6 años que no ha sido posible. Es decir, tenemos un sistema de justicia cooptado en el que prácticamente ir a demandar por una violación a los derechos laborales, prácticamente nos topamos con una barrera de magistrados y jueces que están alineados con el oficialismo y que por tanto también ellos pues están negando el derecho a la pronta y cumplida justicia. En lo que ha transcurrido de todos estos años, nosotros ciertamente como malas noticias, en lo que fue en el primer quinquenio constitucional de Nayib Bukele, tuvimos aproximadamente 21,000 despidos en el sector público y hoy pues para lo que va de este año ya llevamos una cantidad significativa que pues al cierre del año y a las vísperas de los primeros días de enero vamos a tener más de 11,200 despidos en el sector público, que son datos, cifras que pues nunca habíamos tenido antes con ningún régimen neoliberal. Este régimen se ha portado más neoliberal que todos los anteriores y pues la cantidad que hemos ganado de demandas, para decir las buenas noticias, en realidad es bastante pequeña respecto a la cantidad de despidos. Es decir, hemos ganado ciertamente, nosotros hemos ganado casos, por ejemplo en migración hemos ganado más de 120 demandas de nulidad de despidos, en la misma Casa Presidencial ganamos un centenar de reinstalos por medidas de demandas de amparo, y así en otras instituciones hemos ido ganando, como en ANDA, etc. Pero la cantidad de esta ciertamente no se convierte en tan buena noticia respecto a la cantidad de demandas que están esperando pronta y cumplida justicia, tanto en la Sala de lo Constitucional, en lo contencioso administrativo y en el Tribunal del Servicio Civil. Es decir, ahí ya tenemos más de 2,000 demandas que llevan cerca de 5 años esperando la tan pronta y cumplida justicia, ¿no? Y hoy con pues otra mala noticia que venimos con la aprobación del presupuesto 2025, pues es todavía más complicado, una situación adversa para las familias en una época que se considera de reconciliación familiar, de compartir el pan en la mesa, de estar en familia, ¿no? En una armonía en las vísperas de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el drama es grave, es
también muy preocupante, en tanto que las personas se han llenado de mucho terror con este régimen, Francisco. Es decir, ya al día de ayer el movimiento de trabajadores despedidos llevaba un conteo de los despidos que ocurren en el marco del presupuesto 2025, que no ha entrado todavía en vigencia en El Salvador. Sin embargo, en el marco del presupuesto 2025 tenemos ya 1.983 personas despedidas, Francisco. Eso representa casi cerca ya del 20% del total de las personas que van a ser despedidas en el marco del presupuesto 2025 y que son despidos arbitrarios. No es supresión de plazas, son despidos arbitrarios que está cometiendo el régimen inconstitucional de Nayib Bukele. El resto va a ocurrir entre ahora y el lunes, y pues el drama que viene a una familia que se queda sin el sustento diario en esta época de Navidad es un golpe muy duro, realmente, no solamente porque falta lo material, las monedas para suplir necesidades, sino que también daña psicológicamente a personas que han dejado toda una vida en el sistema público y que se van sin un sí. Había un grupo de enfermeras que fue despedida hace un par de días que les decían, mire, usted queda ya despedida, pero su indemnización va a surtir efecto hasta el año 2026. Es decir, mientras tanto, reclamar esos derechos está como muy complicado, ¿no? Porque se fueron sin el salario del mes, sin el aguinaldo, y tiene que esperar hasta el próximo 2026, el presupuesto 2026, para que el sistema le entregue lo que por derecho le corresponde. Entonces, muchas personas todavía albergan la esperanza de no estar en esa lista negra. Nosotros desde la primera marcha blanca que hicimos el 19 de octubre, Francisco, les decíamos, venza el temor, esa lista negra ya existe, salga a las calles a denunciar. Convocamos a una segunda marcha el 23 de noviembre, segunda marcha blanca, con otra serie de movimientos como Citrasalud, el Frente Magisterial Salvadoreño, COFOA, las iglesias históricas, una serie de movimientos de trabajadores de cuenta propia, en fin, una serie de organizaciones interesadas por restablecer el sistema democrático en nuestro país. Salimos durante estas dos marchas blancas a denunciar las arbitrariedades de este régimen en el marco del presupuesto 2025. Consideramos que algo hemos logrado, Francisco, porque hemos hecho retroceder a última hora a la Asamblea Legislativa a replantearse, aunque erráticamente, los escalafones en el presupuesto del 2025. Si no hubiese sido por la presión de las organizaciones que salimos a las calles a demandar y a denunciar lo que estaba ocurriendo en este país, estos diputados no habrían hecho esa modificación de última hora en el presupuesto 2025. Ese es un triunfo que se lo debe la clase trabajadora que salió, que venció el miedo y que salió a denunciar las arbitrariedades de este gobierno. No es un triunfo de aquellos que pactaron con el gobierno o que se escondieron y que guardaron silencio frente a las atrocidades que este régimen está haciendo. Que al parecer fueron beneficiados en el presupuesto general de la nación. Esa es la idea que nos quieren vender. También en detalle, por lo menos hasta el 19 de diciembre, cómo están los números de las personas que han sido despedidas. Ojo, en el gobierno, sin contar lo que pasa en la empresa privada, que es una cantidad exorbitante también, que es por las condiciones en la inseguridad jurídica que vive El Salvador. Hacemos una pausa. Héctor Rodríguez es el que nos acompaña del Movimiento de Trabajadores Despedidos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, no sé, piénsalo. Acá estamos a las 8 en el 8, acá en Agape TV, Canal 8. Héctor Rodríguez, él es del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Él fue despedido en el 2019, trabajaba en una de las secretarías de Casa Presidencial y bueno, fue de las primeras personas despedidas de los 20.650 que fueron en el periodo el primer periodo de Nayib Bukele. Hoy estamos cerca de 2.250 y contando. Hacer así un breve repaso. En el MinSal, es el Ministerio de Salud, despedidos 275, entre ellos 3 sindicalistas. El Ministerio de Educación, 13 despedidos, entre ellos un sindicalista. Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, 6 despedidos, 4 sindicalistas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, 64 despedidos, dentro de ellos 12 sindicalistas. El Ministerio de Hacienda, 3 despedidos, que son 3 sindicalistas. El Tribunal Supremo Electoral, 140 despedidos, 8 sindicalistas. La Corte Suprema de Justicia, 420 despedidos. El CONAMIPE, 16 despedidos, 3 sindicalistas. El Consejo Nacional de la Judicatura, 50 despedidos, 11 de ellos sindicalistas. El Seguro Social, 104, la Procuraduría de los Derechos Humanos 76, el Ministerio o la PNC 300 y las unidades de salud de Panchimalco 3. Estos han sido los más recientes. Panchimalco 3, Santo Tomás 2, Rosario de Mora 1, Planes de Renderos 3, unidad de salud de Sacamil 3, la región centro 90, Hospital de Sonsonate 20, Hospital Psiquiátrico 18, región occidente 35, Hospital de San Miguel 40, Hospital Rosales 300, la Procuraduría General de la República 1. Hay 45 despedidos, entre todos ellos que son sindicalistas, 900 del Ministerio de Cultura, 450 en alcaldías, 900 en la Asamblea Legislativa, un total de 2.250. ¿Qué va a haber en la mesa de todas estas personas en Navidad? Y me pueden decir, no, si se les va a pagar y van a tener algo en su mesa. Entonces, cambiémoslo. ¿Qué va a ser esa gran cuesta de enero para ellos? Ojo, en ese país conseguir empleo es de lo más difícil. Y si está un poco avanzado ya en la edad, es aún más difícil. Estos despedidos que di primero en lista son del 19 de octubre a la fecha. La marcha blanca que se realizó, la primera, entre comillas, fueron consecuencias e empezaron estos despidos. Dice Héctor Rodríguez algo que es muy cierto. Vence el miedo. La lista de los despedidos ya está. La marcha es un pretexto ideal para poder aplicar este tipo de sanción. ¿Qué se va a recurrir? ¿Estas personas a qué han recurrido? Bueno, Francisco, sí, insistir en Hablo eso. Segundo periodo, ¿no? En el primer mandato de Bukele tuvimos, como tú ya lo decías, cerca de 21.000 personas despedidas. Cuando entramos al segundo mandato inconstitucional, previo a la discusión del presupuesto 2025, ya llevábamos, cuando fue ya el cambio de 262 a 44 municipios, acumulamos ya ahí una serie de despidos que, por cierto, dijeron que no iban a ocurrir en las alcaldías. Acumulamos una cantidad de despidos en las alcaldías, en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Cultura. Esas 3 instancias juntas sumaron alrededor de 2.500. Esos se vienen a sumar a los que en el marco ya del presupuesto han ocurrido a partir del día 19 de octubre, que ocurrió la primera marcha blanca. Cuando fue increpado el ministro de Salud, Francisco Alaví, en la Asamblea Legislativa, sobre los despidos que estaban ocurriendo después de la primera marcha blanca,
Él dijo que no se trataba de una actitud revanchista, sino que era por las denuncias de la ciudadanía. O sea que la población tiene la culpa. Entonces, la población tendría el derecho y la culpa, no sé, habría que ver esa dualidad, en tanto que para eso entonces debería el ministro documentar con un estudio técnico que esas personas realmente brindaron un mal servicio. Lo que ha ocurrido hasta ahora, Francisco, es que ninguno de los despidos tiene a su base un estudio técnico que fundamente la supresión de la plaza. Y en ese proceso se han llevado de encuentro a sindicalistas como el caso de CONAMIPE, por ejemplo, y del mismo Ministerio de Salud, o el caso de la compañera Idalia en el sector educación. Han aprovechado esta coyuntura para desarticular aquellas organizaciones defensoras de los derechos de la clase trabajadora y que son, digamos, consecuentes con este sector. Porque tenemos una serie de pseudo sindicalistas que realmente son vendidos al oficialismo y que hasta negociaron nuestra primera marcha blanca. Hoy, de repente, están apareciendo queriendo decir de que el escalafón ha sido producto de las negociaciones. Si hubiese sido producto de las negociaciones, realmente ese escalafón estaría financiado tal cual. Nos decía el economista José Luis Magaña que en el caso del escalafón de salud, que ha incorporado para el presupuesto 2025 8.190.808.80. Lo que le queda pendiente al gobierno, al Estado salvadoreño para cubrir el escalafón en los hospitales y en las adscritas son 12.773.302.40. Es decir, que para cubrir el escalafón del sector salud necesitamos cerca de 21 millones de dólares. ¿Y cuánto aprobó la Asamblea Legislativa? A última hora, ante la presión de nuestro movimiento social, nada más 8 millones. Pero yo quiero entender algo. Según lo que he leído, he escuchado y después leo las reacciones de la población, el escalafón se lo dieron a todos. El escalafón, o sea, esa es la percepción. Aparte de que el escalafón como ley debe atenderse como tal, si quieren hacer una modificación tienen que modificar la ley del escalafón. Ha sido considerado únicamente para las personas que están con un salario inferior a los $1.500. Si quieren modificar esa tabla, pues que revisen la ley de los escalafones. ¿Sí? Eso no ha ocurrido en este país. Entonces, en eso han negociado algunos sindicatos vendidos del Ministerio de Salud y no hay un fundamento legal para dejar excluidos a otros sectores dentro del mismo ministerio. Quisiera entender algo más, Héctor. Hablo solo del Ministerio de Salud. Digamos que el escalafón se lo dieron a todos. Y con esto se solucionaba el problema de salud, porque la marcha blanca no era el escalafón, la principal razón. No. Sino que es el problema de salud. O sea, con esto se abastecen las farmacias de los hospitales, de las unidades de salud, van a haber más médicos, atención, instrumentos, equipo para todos ellos. El problema es el recorte precisamente a los programas sociales que impactan más en la calidad de vida de nuestro país. ¿Sí? De las familias pobres principalmente. Es decir, una familia rica no hace uso del sistema público de salud. Pero tienen derecho. Tienen derecho, sí, pero no hacen uso de este sistema. Quienes obligatoriamente debemos hacer uso, aunque no querramos, y es porque no tenemos la disponibilidad de los recursos económicos, somos las familias pobres que vivimos con apenas $1 por día. El sistema ya es malo, ya es precario, ya hay un desabastecimiento de medicamentos, y ahora con estas medidas no solamente van a afectar al trabajador como tal, porque se van a ir más de 1.500 personas despedidas en el Ministerio de Salud, entre médicos, enfermeras, personal paramédico.
no son solamente administrativos, una ordenanza, un motorista quienes se van, sino que quien te atiende cuando llegas al establecimiento de salud. Entonces, si antes esperábamos un año para que nos dieran una cita por especialidad en el sistema público, con estos recortes, como ciudadanos y ciudadanas, vamos a tener que esperar más de un año o cerca de 2 años. Entonces, ese es el drama que está ocurriendo y es lo que la gente con luces de colores dice, no se curan los dolores. Entonces, la gente no está logrando entender que esto no solamente es una afectación para las personas trabajadoras del sistema público, sino que es una afectación en tanto es un derecho y una obligación del Estado. No es gracias a Dios, es gracias a los impuestos que damos como contribuyentes para que se nos dé una debida atención médica. Eso no está ocurriendo, están cerrando los ecos familiares, se está despidiendo personal importante de salud, especialistas ya no hay desabastecimiento de medicamentos, Francisco. La gente debe salir a denunciar, a reclamar un derecho. Por eso es que nosotros estamos ahí llamando para el cacerolazo para el día de mañana en La Cholona, ya vamos a hablar de eso. Pero si no denunciamos, si no vencemos el miedo, este régimen, todo el dinero que está entrando al sector público se lo va a llevar a sus bolsas sin resarcir ningún beneficio a las personas que realmente son las que contribuyen a la riqueza de este país. Estamos endeudando el país enormemente y de eso no estamos recibiendo ningún beneficio. Nuestras siguientes generaciones van a ver desmejorada la calidad de vida y no vamos a lograr hoy por hoy, digamos, por lo menos mejorar la calidad de la educación y la salud. Son 2 pilares fundamentales si queremos el desarrollo de un país, Francisco. Aquí no hay una apuesta clara, hay un retroceso tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo en nuestro país. Bueno, nosotros no tenemos retroceso en el tiempo, así que espérennos 3 minutos y ya regresamos con más. Héctor Rodríguez está en No sé, piénsalo. Buenas noches. Usted continúa con nosotros. Muchas gracias. Lo está compartiendo la cena. ¿Cómo estuvo la cena de ayer? Espero que haya estado muy buena. Y hoy es el día del recalentado. Todo el día. Y mañana y pasado y así. El recalentado. El recalentado es una muy buena tradición, pero ¿sabe por qué? Porque se hace bastante para que quede para los demás días y ahí suplimos un par de necesidades. Héctor Rodríguez está acompañándonos. Él es miembro del Movimiento de Trabajadores Despedidos de El Salvador. Héctor, ¿qué pasó? Quiero pasarme al sector educación. ¿Qué pasó con aquellos que usted ya ha mencionado? Que hicieron tratos, llegaron a un arreglo, hablaron en nombre de, para no asistir a la marcha blanca y decir posteriormente de que ellos no eran los indicados para decir de que ya se había solucionado el tema del escalafón, sino que era el gobierno, el Estado. O sea, ¿qué pasó con todos estos personajes ahora? La hipocresía no viene solo del régimen de Bukele, su bancada 100. La hipocresía también viene de estos pseudo dirigentes del magisterio que hoy quieren decir que fue por ellos que se logró incluir los escalafones. El tema no era solamente los escalafones, Francisco. Para empezar, para continuar, esa fue una acción o medida desesperada de la bancada 100, incluirlos, y aunque están con un presupuesto, obviamente están desfinanciados, tanto los escalafones de salud como el de educación. Es decir,
el monto presupuestado no alcanza a cubrir la demanda de ambos sectores. Ese es un primer elemento. Ahí uno se da cuenta que había una medida desesperada en tanto que se arreciaba la lucha de parte de nuestra clase trabajadora que está venciendo el miedo. Ya hemos hecho 2 marchas blancas y otras concentraciones de demostración de fuerza. La gente poco a poco va venciendo el miedo, ¿no? Entonces, ahora nosotros decíamos, bueno, vamos a continuar con estas medidas de presión. Sin duda, vienen otras de orden legal que vamos a emprender, Francisco, porque aquí todos los funcionarios juramentaron ante la Constitución hacer cumplirla y cumplir las leyes de la República. Las leyes de escalafones, por tanto, deben cumplirlas los funcionarios. Entonces, estos funcionarios del ramo de Hacienda, del ramo de Educación, han incumplido una ley. Nos asiste el derecho como clase trabajadora de iniciar los trámites de una demanda. Si tuviésemos un sistema de justicia imparcial en nuestro país, el fiscal general de la República estaría haciendo investigaciones de oficio contra estos malos funcionarios que están violentando las leyes de la República. Eso es un primer elemento. Entonces, el segundo es, volviendo a estos grupos de pseudo dirigentes del magisterio, que pues negociaron la primera marcha, creyeron que con eso iban a detener el descontento de la clase trabajadora en nuestro país. La primera marcha blanca el 19 de octubre fue un éxito. Convocamos a la segunda marcha, incluso les dijimos, miren, el régimen solo los está utilizando, realmente no va a ceder frente a todas las peticiones que tenemos. En el caso del ramo de educación era el hecho de revisar las nivelaciones salariales, era de revisar el sistema educativo en su conjunto, Francisco, y eso no ha ocurrido. Es que esas son las verdaderas peticiones. Exactamente. Hay un déficit, por ejemplo, solo en el área de infraestructura. El régimen inconstitucional de Nayib Bukele dijo que iba a reparar las 5.500 escuelas que hay a lo largo y ancho del territorio. De esas, en un quinquenio, únicamente reparó alrededor de unas 450 escuelas y tiene una deuda enorme con la comunidad educativa. Hemos visto, he recorrido algunas comunidades en la zona de Sonsonate, por ejemplo, donde en el caso de Izalco, en el cantón Higueras, allí hace más de un año, el Ejecutivo, Capres, llegó a derrumbar a través de la DON, que subcontrató una empresa mexicana, llegaron a derrumbar una escuela. Y los niños reciben clases a la intemperie. Todo este año lectivo estuvieron a la intemperie recibiendo clases, exponiéndose al sofocante calor, al polvo, a enfermedades que pueden ser prevenibles, sí, pero si estás en un espacio techado, Francisco, esas son condiciones realmente inhumanas en las que los niños, las niñas han estado recibiendo clases de una gran cantidad de escuelas que la DON solamente ha llegado a derrumbarlas y no ha logrado darles una infraestructura digna a los niños, a las niñas de nuestras escuelas. Solo en ese caso, te pongo un ejemplo, son alrededor de 700 niños y niñas que han estado, digamos, en unas condiciones de precariedad recibiendo las clases que, entonces vos decís, en un espacio como tal, ¿cuál es la calidad de la enseñanza que puede tener, digamos, el maestro y qué es lo que yo como estudiante puedo aprender, ¿no? Es decir, son condiciones inadecuadas para el servicio. Héctor, las personas que llegaron a negociar, no sé con quién, pero que negociaron, son sindicalistas, entiendo, que sí representan a organizaciones de maestros. ¿Y qué hace su membresía? Porque los fueron a representar y los fueron a vender.
bueno, los sindicatos negociaron con la superministra, la señora esta, Colochita. Carolina Recinos. Exactamente, ella es la superministra en educación, porque el otro señor es un monigote dentro del MINED. Realmente es con ella que se sientan a negociar y los ha traicionado, ¿no? O por lo menos los utilizó para desconvocar o intentar... ¿Los ha traicionado o los sindicalistas traicionaron a su... Bueno, aquí es una compañía línea una cadena de situaciones que han pasado. Pecaron de ingenuos, traicionaron ellos a la clase trabajadora. Bueno, habrá que preguntarles directamente a ellos, pero lo que sí yo creería es que los miles de afiliados que tienen estas gremiales, estos afiliados deberían de pedir cuentas a su dirigencia. Estos dirigentes reciben una cuota por cada maestro, cada maestra, y no es nada despreciable la cantidad de dinero que anualmente reciben. Pueden revisar ahí las cuentas, sigue, pero ahora hay que preguntarles y que rindan cuentas en qué se han gastado esos fondos que son de la clase trabajadora en este caso. Estas personas que son los afiliados, las afiliadas, realmente deberían de estarle pidiendo cuentas a estas gremiales que sí los han traicionado, que los han abandonado, porque aquí no hay, en el presupuesto 2025, no hay, por ejemplo, el incremento salarial. Estábamos pidiendo que se incorporara, por ejemplo, el bono que reciben los maestros, maestras, que se incorporara al salario para que así tener pues un poquito más de dinero para el momento de llegar a la edad de jubilación y que esta pueda ser un poquito más digna, ¿no? Es decir, que el maestro no se vaya con el equivalente a un salario mínimo o a veces inferior a este, ¿no? Entonces, realmente la traición, en primer lugar, está de estos pseudo dirigentes hacia sus afiliados. Y los afiliados hoy está en poder de ellos poder reclamarles, demandarles que den cuentas de las arbitrariedades, de las traiciones que han cometido contra ellos. Muchos de estos son dirigentes históricos. Bueno, dentro del sindicalismo. Eso de eso de históricos es algo complicado de decirlo. Se han enquistado y han encontrado un modus vivendi, ¿no? Del sindicalismo, y pues yo sí creo que la clase trabajadora hoy por hoy se merece un relevo generacional. Estos dinosaurios que tenemos en el sistema del magisterio deben ser apartados, porque están negociando con los intereses de la clase trabajadora, y muchos de ellos incluso tienen a sus hijos, a sus hijas ahí lactando de la teta de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces, y por eso también guardan silencio, Francisco. No es solamente el hecho de haber desmovilizado a la población para reclamar un derecho. La Constitución nos da a nosotros un derecho, que es el de la protesta, de la movilización, de denunciar una violación a un derecho. Lo que están haciendo estos pseudo dirigentes, estos dinosaurios, lo que están haciendo es desmovilizando a la población, ayudando a aumentar el terror para que no denuncien las arbitrariedades y violaciones que este régimen está cometiendo en contra de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hacer una pausa. Héctor Rodríguez está con nosotros. Qué interesante, pero qué triste. No sé. Piensa. Como nada, está pasando el tiempo. Cuarto bloque ya con Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, ¿y cómo se les informa de los despidos? Y bueno, antes, ¿cuál es la diferencia entre suprimir plaza y despido? Bueno, la supresión de plazas es una competencia de la Asamblea Legislativa. Es decir, a ellos emiten un decreto de suprimir determinada plaza, cosa que no ha ocurrido hasta este momento. Aún aprobando la Ley de Salarios 2025, la Asamblea Legislativa no ha hecho ninguna supresión de plazas hasta este momento.
Oficialmente esa figura como tal es ilegal. Pero ¿y si me suprimen mi plaza, me están despidiendo? Lo que están haciendo es despidiéndote de manera ilegal. La supresión de plazas hoy por hoy no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es una vulneración de los derechos de las personas trabajadoras. Les están notificando de manera verbal que quedan sin el sustento diario, sin poder percibir el sueldo del mes de diciembre, muchos de ellos. Y esos son acuerdos, digamos, tengo que 10 años trabajando, me tienen que indemnizar. ¿Todos lados es diferente o...? La procuradora, ¿Cuál sería el método? La Procuradora de Derechos Humanos emitió ¿Existe? una carta para alrededor de 100 trabajadores de la PDDH, la instancia que debe defender a las vulneraciones de las que hoy estamos siendo objeto, despide también en simultáneo 100 personas que deben estar procurando por la defensa de nuestros derechos. Sin embargo, ella escribe una carta en la que solo le faltaba decirle y le deseo feliz Navidad. Es decir, escribe una verborrea, llenó casi página y vuelto de tanto texto para decirle a la persona que está despedida. Se alineó al régimen inconstitucional, se alineó en la misma línea de hacer supresiones de plazas bajo una figura que ella misma bien lo sabe, conocedora del derecho, que eso es arbitrario y es ilegal. Así estamos en este país. En la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 100 personas han quedado sin el sustento diario bajo la figura esa de supresión de plazas. Esa figura, mientras no haya una supresión de plazas, un decreto de supresión de plazas en la Asamblea Legislativa, esa medida es arbitraria e ilegal de todos los funcionarios y funcionarias de este país, ya sea del órgano ejecutivo, de la Asamblea Legislativa o del órgano judicial. De cualquiera de los estados, esa es una medida arbitraria. Nos asiste el derecho como trabajadoras y trabajadores, en primer lugar, demandar el reinstalo. En segundo lugar, denunciar a estos funcionarios porque están tomándose atribuciones por encima de la ley, es decir, están incumpliendo la legislación de nuestro país. Por tanto, nos asiste el derecho de demandarlos. Esa es una medida que la tenemos ahí en estudio y vamos, como organizaciones del movimiento social, vamos a emprender medidas directas contra estos funcionarios por lo que están haciendo en este momento. Ellos ahora podrán sentirse con una coraza ultra protegidos por este régimen constitucional, pero es tarde o temprano. Toda dictadura cae. Cayó la de Martínez, por ejemplo, en este país. No va a caer esta. Pero más tarde que temprano, esta dictadura va a caer y entonces vamos a venir con los juicios al estilo de Nuremberg para todos estos funcionarios que están violentando los derechos de la clase trabajadora. Esa es una de las primeras medidas que nosotros tenemos, que digamos vamos a dejar un precedente. Sabemos que el sistema de justicia está cooptado, pero vamos haciendo dos cosas. Una, demandando el reinstalo por unas medidas arbitrarias con las que están despidiendo a las personas. Las están despidiendo de palabra, Francisco. No te dan una hoja de despido, no te están dando Después la pueden indemnización. acusarme de abandono de trabajo. Si yo acato lo que ellos me dicen verbalmente. El punto es que nosotros por la experiencia decíamos, mire, usted preséntese al trabajo, usted preséntese, mientras no le den una carta de despido, porque si no, precisamente después te van a acusar de abandono y eso va a ser aún más grave. Entonces, debe aplicarse para aquellas personas que sí deciden retirarse, pues la ley del servicio civil y darse la correspondiente indemnización. Eso hoy por hoy no tenemos un decreto tampoco de retiro. Nuestro movimiento está demandando que se emita un decreto de retiro voluntario para aquellas personas que han llegado a la edad de jubilación. A las otras personas no se puede obligar. Eso es uno de los elementos que no está ocurriendo, es otra violación que tenemos en este momento. No hay una certeza de cómo se va a manejar todo el proceso de la indemnización de los más de 11,000 personas que quedan sin el sustento diario para el próximo año.
nosotros como movimiento hemos activado una unidad de asistencia jurídica que está funcionando en las instalaciones, en las oficinas del sindicato de trabajadores del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Este sindicato ha aperturado el espacio. Desde ahí estamos brindando asesoría para las personas que están siendo despedidas de manera arbitraria e ilegal, y también estamos apoyándoles en la presentación de demandas. Son dos esfuerzos que venimos haciendo de manera gratuita, sin percibir ningún ingreso, llamando también a la solidaridad para que nos apoyen en esta tarea que nos hemos impuesto, dado que la misma Procuraduría General de la República también se ha quedado sin personal, ha sido desmantelada la PGR, que es donde un trabajador o trabajadora debe acudir para que le nombren un defensor público. Hoy por hoy esa instancia también ha sido reducida a su mínima expresión y no está brindando los servicios con calidez. No tenemos entonces en este país instancias que estén ayudando a los trabajadores a hacer una defensa técnica de sus derechos ante las instancias judiciales correspondientes. Por eso nuestro movimiento, Francisco, ha puesto a disposición de los trabajadores afectados en el marco del presupuesto 2025 una oficina jurídica a través del voluntariado de abogados laboristas que están de manera altruista apoyando a los miles de personas que están siendo víctimas de estas arbitrariedades del gobierno. Esa es una de las medidas que nosotros tenemos. La otra es la de iniciar un proceso de demandas judiciales en contra de los funcionarios. Estamos en ese proceso. La primera demanda que tenemos ya para las vísperas del próximo año será contra el ministro de Hacienda, que atentó contra los derechos de la clase trabajadora al violentar las leyes de los escalafones, de los contratos colectivos de trabajo y de los incrementos salariales. Entonces, esa es una de las primeras demandas que ya tenemos en proceso. Sabemos que el sistema de justicia está adverso, Francisco, pero nosotros debemos agotar las instancias de país, debemos dejar un precedente cuando estos ministros, cuando estos funcionarios públicos que ahora atentan contra los derechos de la clase trabajadora dejen de ser funcionarios, también a ellos la justicia los va a alcanzar. Y los tiene que alcanzar. Sí. Quizás no vaya a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero los va a alcanzar. Vamos a hacer una pausa para regresar con la parte final con Héctor Rodríguez. Bueno, vamos con la parte final con Héctor Rodríguez. En segundos, Héctor, ¿hay asesoría gratuita sí, para todas las personas despedidas? Es decir, nosotros hemos visto esa deficiencia que ha habido a lo largo de estos 5 años de encontrar instancias que nos brinden apoyo oportuno. Hay pocas instancias que nos están brindando este servicio. Una de ellas es la Oficina de Asistencia Legal de la UCA, que pues también la rebasamos con los miles de despidos que hoy por hoy están ocurriendo. Otra es FESPAD a través de la mesa laboral, y ahora nosotros a través de una unidad jurídica que opera en el sindicato del Instituto de Bienestar Magisterial. ¿Por qué hemos aperturado esta unidad? Pues porque realmente hay una Procuraduría General de la República, como te decía, que prácticamente ha sido desmantelada en este país y no está brindando la calidad de la atención a los usuarios como le mandata la ley. Entonces, a efecto de las personas que quieran hacer prevalecer el Estado democrático de derecho, que quieran hacer valer sus derechos,
pues nosotros hemos puesto a disposición una serie de abogados altruistas que nos han acompañado a lo largo de estos 5 años para interponer diversas demandas, ya sea de nulidad de despidos ante el Tribunal del Servicio Civil o para poder interponer demandas de amparo en lo contencioso administrativo o en la Sala de lo Constitucional, según corresponda. Está a disposición de todas las personas despedidas este servicio. Nosotros esto lo hacemos como un acto de solidaridad. Hemos pasado este drama que es muy difícil. Sabemos que no es solamente el hecho de que falte el pan en la mesa, sino la preocupación de encontrar un empleo pronto para cubrir esas necesidades básicas del hogar, ¿no? Con estos despidos, no solamente, Francisco, pierde el trabajador como tal. Es decir, aquí pierden los bancos porque uno deja de pagarles, pierde la señora de la tiendita que ya no le podemos comprar en la misma, digamos, dimensión porque hay que administrar de mejor manera los pocos o mínimos recursos que haya, pero también pierde el mismo sistema educativo privado porque de 11,000 hogares, ¿cuántos entonces van al sistema público? Exacto. Pues, esta es una situación que tenemos, Francisco. Nuestro llamado es precisamente a la solidaridad, a que podamos ser empáticos con todas estas familias que hoy se enfrentan a un régimen indolente y que lanza a la miseria, al desempleo a miles de familias. Gracias, Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, por habernos acompañado. Gracias a ti. Bueno, esperamos seguir el próximo año 2025 apoyando y acompañando las justas luchas de la clase trabajadora. Empatía, solidaridad, es algo que debemos de tener siempre. Esta época quizá debe ser aún mayor, y si no lo ha hecho todo el año, creo que ese es el momento adecuado. Puede donar para el Movimiento de Trabajadores Despedidos que está en las redes sociales. ¿Y qué puede donar? Ustedes no se imaginan que también ellos ayudan a las personas más necesitadas dentro de los despedidos. El poder llevar un poco de alimento, las necesidades más básicas, no importa la cantidad, van a cambiar completamente la visión, no la visión, sino que por lo menos ese momento donde todos decimos que la amistad, la solidaridad, esto, lo otro, en este momento lo tienen que sacar, bueno, sáquenlo de verdad, pero ayuden a alguien que ustedes ni siquiera conocen. Un buen sistema puede ser que sea canalizado por el Movimiento de Trabajadores Despedidos, porque va directamente a las personas más necesitadas. ¿Lo va a hacer? No sé, piénselo, hagamos el bien como siempre. Qué bueno que nos hayan acompañado. Soy Francisco Gómez, los espero el próximo miércoles acá en No sé, piénsalo.